quiero que te quedes en este video porque te voy a estar enseñando a cómo quitar el bloqueo de activación de iCloud en 3 sencillos pasos. Sí, aplicado para todos los iPhone. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenos a todos como siempre, bienvenidos obviamente a un nuevo video, a un nuevo aporte informático, a una nueva herramienta indispensable, y es que obviamente no sé si les ha llegado a suceder que alguien les quiere vender lo que es un iPhone que obviamente está bloqueado con alguna cuenta de iCloud. Hay veces que hay cierta clase de personas que te venden una clase de dispositivo que está totalmente bloqueado y obviamente a veces no lo compras porque claro que sí, remover esta cuenta es totalmente muy difícil. Quitar el bloqueo de activación de iCloud obviamente es una tarea muy pesada, pero hay herramientas indispensables totalmente utilizando lo que es el procedimiento de la mano con el jailbreak, con lo cual lo puedes realizar de manera sensacional. Y obviamente les traigo una excelente recomendación y estoy hablando nada más y nada menos que de Tenorshare 4000K, que obviamente sí, los enlaces van a estar abajo en la descripción. Un software sensacional para quitar el bloqueo de la activación de iCloud sin mucho esfuerzo. Como he dicho, enlaces abajo en la descripción, elimina rápidamente el bloqueo de activación de iCloud sin contraseña de Apple ID, totalmente de manera sensacional, muy rápido, un software totalmente confiable, elemental. 3 sencillos pasos para realizar esto de manera sensacional. Así es que mira, tal cual, el sitio web lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Es importante que te quedes hasta el final de este video porque hay también un anunciado de un sorteo de licencias. Así es que mira, de todas maneras el software funciona de manera totalmente free, así es que te lo recomiendo. También tiene una versión pro, pero ahí está, tal cual. Vamos a irnos ya una vez que lo tengas tal cual instalado, 4000K. Obviamente ya tienes tu dispositivo ahí, obviamente que está ahí, tiene la activación de iCloud, que la quieres remover, pues básicamente lo tenemos aquí. La interfaz muy fácil y muy sencilla, a lo que se centra básicamente Tenorshare 4000K es quitar el bloqueo de la activación de iCloud si lo has olvidado o no. De hecho tienes la interfaz ahí, por ejemplo tienes algunas opciones, por ejemplo aquí si te gusta lo que es el idioma de español, si te gusta por ejemplo el inglés, que por ejemplo aquí lo tienes, o sea, está prácticamente indispensable en cualquier idioma. Aquí tal cual te lo dice, elimina el bloqueo de la activación de iCloud, hará el jailbreak a tu dispositivo, conecta un dispositivo. Obviamente solamente debes de conectar un dispositivo. Una vez que ya lo tengas conectado, vamos a darle aquí en empezar. Hay que conectar el dispositivo, hay que asegurarnos que obviamente esté muy bien conectado porque aquí no me lo está reconociendo. Voy a esperar ahí, mira, ya está tal cual ahí conectado. ¿Qué es lo que dice? Que mi dispositivo no tiene lo que es el jailbreak. De hecho ya aquí me lo reconoció, no tiene lo que es el jailbreak. Primero se necesita realizar lo que es el jailbreak, y para ello los de Tenorshare básicamente te dejan lo que es un tutorial para realizar lo que es un jailbreak, todo el procedimiento para realizar lo que es el jailbreak con la herramienta de Checkra1n, que básicamente consiste en bootear con la herramienta de Rufus. Básicamente acá la herramienta de Checkra1n realiza todo este procedimiento. De hecho, justamente estarás viendo una parte del video que ya he venido publicando o ya he venido mencionando. Lo publiqué prácticamente, me parece, hace un par de meses acerca de realizar lo que es este jailbreak de Checkra1n. De todas maneras te lo voy a estar dejando ese video abajo en la descripción. Básicamente ese mismo procedimiento. De hecho hay más videos últimamente ya centralizados a la última versión de Checkra1n, pero básicamente es lo mismo, bootear con la herramienta Rufus ahí tal cual desde el arranque, seleccionar lo que es el dispositivo. Mira, tal cual te lo estará realizando de manera sensacional. Una vez ya que tengas como tal, una vez ya voy a saltarme todo este procedimiento porque esto es de manera fácil y se centra directamente a lo que va de manera sencilla. Una vez que ya totalmente realicemos lo que es el procedimiento del jailbreak, es importante que tal cual se estará apareciendo ya en tu dispositivo esa calaverita ahí, tal cual la de Checkra1n, tal cual el procedimiento, realizar lo que es un jailbreak de dispositivo. Y una vez que ya realicemos eso, bueno, como he dicho, son 3 sencillos pasos. Primero conectas lo que es el dispositivo para que te lo reconozca Tenorshare 4000K para ver si tiene lo que es el jailbreak. Después realizas lo que es el jailbreak y mira, ya finalmente después de realizar todo ese procedimiento, pues básicamente ya
de manera fácil y elemental. Ya no únicamente nos queda es nuevamente, pues claro que sí, obviamente confirmar nuevamente, conectarlo al dispositivo, remover lo que es la contraseña, la cuenta de iCloud. Esto lo realizará de manera sensacional en unos sencillos segundos. De hecho, prácticamente estarás viendo que esto se realiza prácticamente al instante. Ya ahí realizas lo que es el procedimiento tal cual. Ahí estará apareciendo que básicamente ya tienes acceso a lo que es el dispositivo, ha removido toda la cuenta de iCloud del anterior propietario y ya de esa manera tú lo tienes para poder configurarlo, para poder tenerlo de manera sensacional y ahora sí, para que tú seas el único propietario. Así es que mira, de manera sensacional, simplemente de manera sencilla, 3 sencillos pasos. Al final, ya cuando realizas lo que es el jailbreak, nuevamente lo vuelves a conectar y de manera rápida, únicamente lo reconoce, clic ahí, remueve todo el procedimiento, pero como ya realizaste lo que es el jailbreak, pues mira, ya lo tienes de manera fortuita ahí, lo que es el dispositivo removido básicamente de todo, de manera elemental, totalmente funcional. Hay que destacar que este jailbreak es semi-untethered, ya lo hemos mencionado. De todas maneras, si quieres enterarte más acerca de todo esto, siempre te recomiendo el canal del profe Juan Antonio, que básicamente es un crack ahí en todo esto acerca del jailbreak. Pero mira, así es, de esta manera ya tendrías lo que es tu dispositivo corriendo de manera sensacional, un único propietario, sin ninguna clase de dificultad. Así es que directamente te invito obviamente a que consultes los enlaces abajo en la descripción. De manera sensacional, sin duda te los recomiendo tal cual. Sin duda, Tenushare 4 Mickey, líder por excelencia para remover cuentas de iCloud de manera elemental. Así es que nada, ya finalmente me voy a estar despidiendo. Recuerda suscribirte a este canal. Voy a estar sorteando lo que son 3 licencias de Tenushare 4 Mickey. Enlaces abajo en la descripción para que te lleve a básicamente el post de Twitter, donde estaré publicando las reglas básicamente para que te logres ganar ahí una de las licencias de 4 Mickey. También estará apareciendo algunos cupones de descuento, algunas opciones indispensables, así es que enlaces abajo en descripción. Me despido, nos vemos hasta la próxima. Master Puntos fuera, peace out.